Martín confirma que tomará parte en el test de la pretemporada MotoGP en Tailandia. El piloto de Aprilia explicó que está listo para subirse definitivamente a la moto en el próximo test oficial de pretemporada, que se celebra los días 21 y 22 de febrero en Buriram. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Hace un año, tras lesionarse el primer día del test de Sepang, Jorge Martín se preparaba para reaparecer en Tailandia, pero una caída en un ensayo con una moto de calle en un karting significó el inicio de una racha de lesiones que aún le persigue. Tras perderse el primer test de pretemporada en Sepang, de nuevo, Martín confirmó en este fin de semana, durante la presentación de la temporada en Kuala Lumpur, que va a estar en los ensayos de Buriram. Mi primer test será en Tailandia para comprender el proceso de desarrollo, explicó Martín al canal oficial de MotoGP. Sé que Aprilia está haciendo un trabajo increíble en el desarrollo. Será muy interesante estar al 100% con esta moto. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Creo que me costará un poco en las primeras carreras, pero el año es muy largo, y si la moto funciona bien y me acostumbro, creo que estaré luchando por los puestos de cabeza, añadió. El pasado año, de los 22 grandes premios celebrados, Martín tomó parte en 9, acabando solo 4 carreras. Ahora tenemos muchos datos del año pasado con Marco Bezzecchi, que tiene un estilo de pilotaje muy similar al mío. Creo que si logro adaptarme bien y estar físicamente listo rápidamente, tendré una oportunidad, apuntó un Martín que prefiere mantener los pies en el suelo. Estaré agradecido si puedo luchar con ellos, en referencia a los pilotos punteros. No hay plan B, voy a darlo todo para volver a la pelea con estos chicos, lo que llevó a preguntarle si creía que podía tener alguna oportunidad de repetir el campeonato conquistado en 2024. Es una buena pregunta. Creo que dependerá de lo bien que me adapte a la nueva Aprilia. Si logro adaptarme rápido y encontrar esa confianza en 2 o 3 carreras, cualquier cosa puede pasar, porque la moto está funcionando bien, dijo. A diferencia de sus años en Pramac Ducati, donde Martín era Mr. Pole, el más rápido a una vuelta, con la Aprilia el pasado año no tuvo ninguna opción. La temporada pasada tuve muchas dificultades en la clasificación, pero es difícil entrenar en ese aspecto. Una vez que conozca la moto, lo que puede hacer y sus límites, creo que los tiempos de vuelta llegarán. En cuanto a ritmo y pilotaje, no estoy muy lejos de los demás, así que podría ser solo una cuestión de posición en la parrilla. Pese a estar recuperándose de las 2 intervenciones a las que se sometió en diciembre, Martín asistió como observador y para estar con el equipo al test de Sepang, donde vio grandes avances en la RSGP 26. Creo que estamos retomando el ritmo donde lo dejamos, lo cual es una buena señal. No quiero ser demasiado optimista, pero siento que la moto está funcionando muy bien. Dependerá principalmente de mi adaptarme. Creo que la moto es un poco más fácil de pilotar que la que probé en Valencia, así que estoy contento, dijo en referencia al test de noviembre. Y también parece que es ligeramente mejor. Ahora solo necesitamos añadir algunos detalles y trabajar en ellos para mejorar un poco más. Esta semana, en Madrid, Martín tiene previsto pasar una última revisión médica antes de recibir el ok de los médicos para volver a subirse a una moto de calle y poder prepararse de cara al test de Tailandia, dentro de 2 semanas. Jorge Martín llegará a los test de Tailandia. Es el propio español quien confirma que sus primeras pruebas con la MotoGP llegarán en 2 semanas. Antes, tendrá que recibir el apto de los médicos en una nueva revisión. Mi primer test será en Tailandia para comprender el proceso de desarrollo. Claro y conciso. Jorge Martín confirma en página web oficial del Mundial de MotoGP que se subirá a la MotoGP dentro de 2 semanas, en el último test de pretemporada que la parrilla tendrá que afrontar en Buriram. Escenario también de la primera carrera de la temporada, el GP de Tailandia, que se celebrará el 1 de marzo, el circuito internacional de Chan será el elegido para una nueva reaparición del piloto de Aprilia. La que se espera que sea la definitiva después de un 2025 cargado de lesiones y operaciones, que acabaron con 2 nuevas visitas al quirófano este invierno, primero la muñeca izquierda, 2 semanas después, el hombro derecho. 2 lesiones que, al igual que le ocurriera a Marc Márquez, no estaban mejorando. De hecho, le provocaban cada vez más dolor tras las pruebas en Valencia, y tras una revisión médica, la única solución estaba en pasar por la mesa de operaciones, otra vez. Y parece que esta vez es la definitiva.
Martín ya aseguró esta misma semana, en una charla con la prensa en Sepang, que hacía mucho tiempo que no se sentía tan bien físicamente y que, aunque estaba entrenando a fondo, todavía necesitaba un apto más de los médicos para poder subirse a la moto y empezar a prepararse para la temporada. La paciencia es la clave de todo y pese a que al español le podían las ganas al ver las motos desde el vial, no podrá entrenar sobre dos ruedas hasta que no regrese a España para un nuevo chequeo médico. Esa revisión llegará esta misma semana, con el regreso de Jorge a Madrid tras la presentación de la temporada. Será entonces, y con el apto de los doctores, cuando el madrileño dé el paso a entrenar con motos, preparando ya su inicio de pretemporada que él mismo ha fijado para el 21 de febrero, en los test oficiales de MotoGP en Tailandia. 2 jornadas, también el 22 del mismo mes, claves para preparar el curso y esenciales para el madrileño, que tiene por delante el reto mayúsculo de adaptarse a la nueva Aprilia en tiempo récord. Aunque, siendo realistas, se lo tomará con calma viendo su historial, sin la necesidad de apretar desde el primer momento. Pero las ansias de ganar nunca se desprenden de un piloto. Sé que Aprilia está haciendo un trabajo increíble en el desarrollo. Será muy interesante estar al 100% con esta moto. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Creo que me costará un poco en las primeras carreras, pero el año es muy largo, y si la moto funciona bien y me acostumbro, creo que estaré luchando por los puestos de cabeza, asegura el español desde Kuala Lumpur, poniendo las expectativas muy altas para la temporada, viéndose con la capacidad de luchar por podios y victorias, al igual que lo hace su compañero de equipo, Marco Bezzecchi. Y es que dice que el estilo de pilotaje del italiano es muy similar al suyo y eso hace que puedan revisar los datos del otro lado del box. Creo que si logro adaptarme bien y estar físicamente listo rápidamente, tendré una oportunidad, insiste Jorge. Jorge Martín y el regreso más esperado. Buriram como punto de partida, Aprilia como desafío, el Mundial como horizonte. Hay regresos que no se anuncian con fuegos artificiales ni titulares grandilocuentes. Hay regresos que se confirman con una frase corta, medida, casi contenida. Y el de Jorge Martín pertenece exactamente a ese segundo grupo. Mi primer test será en Tailandia para comprender el proceso de desarrollo. Nada más. Nada menos. Con esa frase, pronunciada ante los micrófonos del canal oficial de MotoGP durante la presentación de la temporada en Kuala Lumpur, Jorge Martín confirmó algo que en el paddock ya se intuía, pero que nadie se atrevía a dar por cerrado: su vuelta definitiva a una MotoGP, su primer contacto real con la Aprilia RS GP26 en condiciones de pretemporada, y el inicio de una nueva etapa marcada por la prudencia, pero también por la ambición intacta. Porque si algo ha demostrado Martín a lo largo de su carrera es que puede bajar el tono del discurso, pero no el listón de sus objetivos. Buriram no es un circuito cualquiera. Que el regreso tenga lugar en Buriram no es un detalle menor. El circuito internacional de Chan no solo acoge los últimos test oficiales de pretemporada, los días 21 y 22 de febrero, sino que será el escenario del primer Gran Premio del año, el GP de Tailandia, programado para el 1 de marzo. Eso convierte esos 2 días de test en algo mucho más serio que una simple toma de contacto. Para Jorge Martín, Buriram será su primer test real con la Aprilia tras meses de lesiones. Su primer banco de pruebas físico después de 2 operaciones en invierno. Y, probablemente, su primer examen mental tras una temporada que, por momentos, pareció no darle tregua. Hace justo un año, el destino ya le había citado allí. Entonces, tras lesionarse el primer día del test de Sepang, Martín se preparaba para reaparecer precisamente en Tailandia. Pero una caída absurda, casi cruel, en un ensayo con una moto de calle en un karting, cambió el guión por completo. Aquello no fue solo una caída. Fue el inicio de una racha de lesiones que aún hoy sigue condicionando cada paso que da el madrileño. Una pretemporada que empezó sin él, otra vez. La historia se repite, aunque con matices. Martín volvió a perderse el primer test de pretemporada en Sepang. No por falta de ganas, ni por falta de compromiso, sino por una realidad física que no admitía atajos. 2 operaciones en diciembre. Primero, la muñeca izquierda. 2 semanas después, el hombro derecho. 2 lesiones que, como él mismo reconoció, no estaban mejorando. Al contrario. El dolor aumentaba tras cada intento de volver a rodar, tras cada prueba, tras cada esfuerzo por acelerar los plazos. La comparación con Marc Márquez no es gratuita.
Como le ocurrió al 8 veces campeón del mundo, el cuerpo de Martín estaba mandando un mensaje claro: seguir forzando no era una opción. Y así, con la temporada a la vuelta de la esquina, la única salida fue volver a pasar por quirófano. Otra vez. Sepang desde fuera, observar, analizar, aprender. A pesar de todo, Jorge Martín no se quedó en casa. Viajó a Sepang. Estuvo con el equipo. Caminó por el box. Observó cada detalle. Escuchó a los ingenieros. Analizó datos. Vio evolucionar la moto. No pudo pilotar, pero sí pudo entender. Y lo que vio le dejó buenas sensaciones. La Aprilia RS GP26 mostró avances importantes respecto a lo que había probado en Valencia en noviembre. Una moto más fácil, más dócil, con una base más sólida. No perfecta, pero sí prometedora. Creo que estamos retomando el ritmo donde lo dejamos, lo cual es una buena señal, explicó. No fue una frase lanzada al azar. Fue una conclusión basada en horas de observación y en la confianza creciente dentro del box de Aprilia. El discurso de Martín: ilusión con los pies en el suelo. Si algo caracteriza a Jorge Martín en este momento es el equilibrio entre ilusión y cautela. No vende humo. No promete títulos. No se coloca la etiqueta de favorito. Pero tampoco se esconde. Siento que la moto está funcionando muy bien. Dependerá principalmente de mi adaptarme. Ahí está la clave de todo. No es una excusa. Es una realidad asumida. Martín sabe que el gran reto de 2026 no es solo volver, sino adaptarse en tiempo récord a una moto que no le permitió brillar el año pasado. Porque conviene no olvidar un dato clave. De los 22 grandes premios celebrados la temporada pasada, Martín solo pudo disputar 9. Y de esos 9, solo acabó 4 carreras. Demasiadas ausencias. Demasiadas interrupciones. Demasiado poco margen para construir algo sólido. Aprilia, Bezzecchi y los datos como punto de apoyo. Aquí entra en juego una figura clave: Marco Bezzecchi. El italiano fue el gran referente de Aprilia el año pasado. Acumuló kilómetros, resultados y, sobre todo, datos. Datos valiosísimos que ahora están al servicio de Martín. Marco tiene un estilo de pilotaje muy similar al mío, explicó Jorge. Y en MotoGP, eso puede marcar la diferencia entre llegar tarde o llegar a tiempo. Tener referencias claras, comparables, permite acelerar procesos. Ajustes de chasis. Configuraciones de electrónica. Puestas a punto base. Adaptación al comportamiento de la moto en distintos momentos de la carrera. Para un piloto que llega justo de tiempo, esa información es oro puro. El gran debe, la clasificación. Hay un punto que Martín no esquiva y que reconoce con honestidad: la clasificación. Durante sus años en Pramac Ducati, Jorge Martín fue el Mr. Pole del campeonato. El piloto más rápido a una vuelta. El terror de los sábados. Con Aprilia, eso desapareció. La temporada pasada tuve muchas dificultades en la clasificación, reconoció. Y no lo achaca a una falta de talento, sino a algo mucho más complejo: la falta de conocimiento profundo de la moto, de sus límites, de sus reacciones al filo. Es difícil entrenar ese aspecto, admitió. Pero también dejó una puerta abierta. Una vez que conozca la moto, lo que puede hacer y sus límites, creo que los tiempos de vuelta llegarán. Aquí la reflexión es clara. El ritmo de carrera no está tan lejos del de los mejores. El gran problema es salir demasiado atrás en parrilla. Y en MotoGP, ya se sabe, salir mal condicionado lo cambia todo. La revisión médica, el último obstáculo. Antes de Buriram, queda un paso clave. Esta misma semana, Jorge Martín regresará a Madrid para someterse a una última revisión médica. Ese será el momento decisivo. El instante en el que los doctores tendrán que dar el ansiado ok. Solo entonces podrá volver a subirse a una moto de calle. Entrenar sobre 2 ruedas. Prepararse físicamente para el test de Tailandia. La paciencia ha sido obligatoria. Las ganas, difíciles de contener. Pero el propio Martín lo sabe: precipitarse ahora sería el peor error posible. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like.
Nos vemos en el próximo vídeo.